Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días. Seguimos en este momento con la lectura del libro La fatal arrogancia por F. Hayek. Estamos transmitiendo en vivo en este momento tanto por YouTube como por TikTok. Estamos en línea ya, perfecto, ya hemos chequeado. ¿Cuál es la idea de esta transmisión? Hacer conocer las fallas del socialismo, analizar las ideas de Hayek desde un punto de vista que nos permita discernir por qué no se puede seguir apoyando esa doctrina política. Esto es algo que va a tener continuidad en el tiempo. La gente de TikTok solamente está viendo el libro, los que me siguen en YouTube pueden ver la transmisión completa, la pantalla completa. Muy bien. Para no perderte contenido como este que voy a seguir produciendo, contenido educativo, informativo, de valor, que te va a ayudar a entender mejor las ideas por las cuales una parte enorme de la población cada vez más está luchando, sigue el canal, dale like y activa la campanita. La gente en YouTube puede ver esta grabación bajo la lista de reproducción que tiene el nombre del libro, La fatal arrogancia de Friedrich Hayek. Muy bien, antes de continuar con la parte que nos toca hoy, que es la segunda parte del prólogo escrito por otra autoridad como Huerta de Soto, vamos a revisar brevemente el resumen que él hizo en la lectura anterior. Tenemos desde acá arriba la línea que estoy siguiendo en el cursor. Nos dice, la idea esencial de Hayek y que da pie al título del libro que comentamos es que el socialismo constituye un error fatal de orgullo intelectual, o si se prefiere, de arrogancia científica. Nos menciona luego que Hayek define el socialismo en un sentido muy amplio al término, incluyendo en este lo que se conoce como el socialismo real, y remitiéndolo a una definición que dice que el socialismo es todo intento sistemático de diseñar u organizar total o parcialmente, mediante medidas coactivas de ingeniería social, léase Constitución del 2008 Ecuador, cualquier área del entramado de interacciones humanas que constituye el mercado y la sociedad. Y el socialismo de esta manera tan amplia es un error intelectual, de acuerdo con Hayek. ¿Por qué? Porque es imposible que aquel que quiera organizar o intervenir en la sociedad pueda generar y hacerse con la información o conocimiento que se precisa para llevar a cabo su deseo voluntarista de mejorar el orden social. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Hayek, la sociedad no es un sistema racionalmente organizado por ninguna mente o grupo de mentes humanas, sino que por el contrario es un orden espontáneo, es decir, un proceso en constante evolución, resultado de la interacción de millones de seres humanos, pero que no ha sido ni nunca podrá ser diseñado consciente o deliberadamente por ningún hombre. Voy a contestar un comentario que recibo por TikTok de ADN Ecuador OK. Sí, es verdad que a la gente le gusta más la farándula, sin embargo, existe un porcentaje de nuestra población ecuatoriana que le gusta este tipo de cosas, especialmente jóvenes y especialmente en la sierra, y para ellos va diseñado esto, apelando a la razón, no al relajo, no al bochinche, no a la farándula. Excelente comentario, ADN Ecuador, te agradezco tu apoyo, pero tenemos que empezar a hacer algo diferente, algo que realmente aporte al entendimiento, al desarrollo del pensamiento y a los hechos, que es lo que estoy intentando hacer con estas lecturas. Se va a leer todo el libro, para que aquel que diga que no tiene tiempo de leerlo, lo puede ir escuchando en su carro o mientras está haciendo cosas. Nos sigue diciendo Huerta de Soto, continuando con la lectura, con esta introducción, nos dice, la esencia del proceso social, tal y como Hayek lo entiende, está constituida por la información o conocimiento de tipo estrictamente personal, subjetivo y práctico que cada ser humano, en sus circunstancias específicas de tiempo y lugar, va descubriendo y generando en todas y cada una de las acciones humanas. Es decir,
un desarrollo orgánico, como se plantea un punto de vista por parte de muchos sociólogos. Nos dice acá, este proceso social de interacciones humanas es, por su propia naturaleza, coordinativo en el sentido de que constantemente tiende a ajustar y coordinar los comportamientos contradictorios o descoordinados, y lo hace de forma orgánica sin requerir de la intervención del Estado. En efecto, todo desajuste o descoordinación genera ipso facto, en el momento, una oportunidad de ganancia o beneficio que actúa como incentivo para ser descubierta y, por tanto, aprovechada y eliminada por parte de los distintos actores. De esta manera, aprenden inconscientemente, es decir, de forma espontánea y no deliberada, a disciplinar su comportamiento en función del comportamiento de los demás. Ahora bien, que se pueda descubrir y transmitir el enorme volumen de información o conocimientos prácticos que el desarrollo y mantenimiento de la actual civilización necesita, exige que el hombre pueda libremente concebir nuevos fines y descubrir los medios necesarios para lograrlo sin ningún tipo de trabas y especialmente sin verse coaccionado o violentado. Por esto es que es un error intelectual el socialismo, porque como nos dice que es un error intelectual, porque aquel que pretenda, utilizando la coacción institucional, el poder del Estado, para que pretenda mejorar u organizar una determinada área de la vida social, carecerá del volumen de información práctica y dispersa que se encuentra distribuida. Eso es, en resumen, la idea principal que nos dejó la lectura anterior, la mitad del prólogo de Hayek. Ahora, vamos a seguir. Si ustedes desean ver las ideas principales que igual resalté en la lectura anterior, pueden ver el video que he subido tanto a YouTube como a TikTok. En la lectura anterior nos quedamos aquí, justo en esta página, página 9, y vamos a continuar con la lectura. Permítanme tomar el resaltador. Nos dice así. Recordemos que estamos leyendo la lectura introductoria que hace Huerta de Soto de este texto. Nos dice, pasando ya al análisis de las innovaciones más importantes que podemos leer en la fatal arrogancia, nos centraremos en comentar brevemente las ideas hayekianas sobre el crecimiento de la población y la importancia de la religión a la hora de hacer posible el mantenimiento de los procesos sociales, crecimiento de la población y la importancia de religión. La teoría de la población que Hayek desarrolla en este libro es, sin duda alguna, casi revolucionaria y tiene un contenido que es básicamente el opuesto al que se ha venido manteniendo desde Malthus hasta hoy por la mayoría de los denominados intelectuales o progresistas. De acuerdo con Hayek, el hombre no es un factor de producción de tipo homogéneo, sino que es un ser humano único, irrepetible y eminentemente creativo, capaz de descubrir constantemente nuevos fines y medios, generando con ello una nueva información que hace avanzar hacia cotas inimaginables la civilización. Punto de vista totalmente diferente al que tiene la izquierda, vale acotar. Al ser la sociedad, por tanto, no un sistema económico productor de cosas materiales, sino un orden extensivo generador de conocimiento e información, el aumento continuo de la población no solo es la condición teóricamente necesaria para el desarrollo económico, social y cultural, sino que además es la consecuencia más típica del proceso de evolución social. De hecho, la prueba del éxito de las instituciones sociales radica precisamente en su potencialidad para mantener volúmenes crecientes de población. Estos solo plantean problemas cuando no surge la condición suficiente para el desarrollo de la civilización, y que no es otra que el respeto a las instituciones tradicionales de la propiedad privada y a las otras pautas de conducta que hacen posible el libre ejercicio de la función empresarial y de la acción humana. Por tanto, el crecimiento de la población no solo debe defenderse, sino que será además inevitable en ese proceso de constante ampliación y profundización, tanto horizontal como vertical, de la división del conocimiento, y que constituye la esencia misma del desarrollo de la civilización.
Como podemos ver, estas son ideas de Hayek. Si usted la quiere discutir, usted tiene que discutirlas informándose bien y con suficiente fundamento. Aquí las estamos exponiendo para que usted saque sus conclusiones. Y si quiere comentar, me refiero a las personas que están escuchando en TikTok, que están viendo en TikTok este live, lo debe hacer con la misma altura y con la misma precisión que Hayek. Recordemos que son las ideas de un premio Nobel de Economía, se lo ganó en 1974, y que escribió este libro en edad avanzada, cuando ya tenía bastante conocimiento de lo que decía. Seguimos leyendo. Por otro lado, si lo que hemos llegado a hacer es resultado de una serie repetitiva de comportamientos o de instituciones que no hemos creado racionalmente, de hecho, la razón sería el resultado de los principios morales y no al revés, los principios morales resultados de la razón, se plantea la interesante cuestión de dilucidar a través de qué procedimientos los seres humanos internalizamos unos hábitos de conducta o principios de orden moral cuya funcionalidad no podemos comprender racionalmente. En este sentido, Hayek pone de manifiesto la importancia capital del papel jugado en la historia por determinadas religiones que han actuado como un verdadero seguro de vida de la libertad, al hacer posible que extensas capas de la población adoptaran unas pautas de comportamiento que, de haberse exigido sobre la base de argumentos de tipo racional, no habrían podido preponderar. Así, la religión cristiana ha sido esencial en el desarrollo de la civilización occidental y es altamente preocupante que, en los últimos tiempos, hayan surgido una serie de corrientes que, como la constituida por la denominada teología de la liberación, ojo con eso, teología de la liberación, una incursión del marxismo tratando de distorsionar la teología cristiana, se fundamentan en los principios primarios de la solidaridad y el altruismo tribal, justificando un socialismo de tipo sistemático e ingeniería social con la pretensión de lograr un paraíso en nuestro mundo, que por los argumentos ya expuestos de perseguirse con insistencia y continuidad, habría, por fuerza de implicar la desaparición de la mayor parte de la población que hoy vive en el mundo y por lo tanto de la civilización tal y como la conocemos. Ya dentro del campo concreto de la teoría de la libertad, es preciso resaltar que quizás la principal aportación de Hayek consista en haber puesto de manifiesto que el liberalismo, lejos de ser una ideología racionalmente articulada por un determinado grupo de filósofos, no es sino el resultado de la evolución del propio hombre entendido como ser cultural, o expresado de otra manera, el racionalismo crítico y evolucionista hayekiano identifica los fundamentos liberales del desarrollo cultural con el avance de la civilización, de la misma forma que pone de manifiesto que la negación del liberalismo ha de llevar inexorablemente al fin de la civilización y a la desaparición del hombre como ser cultural. Ahora bien, ¿significa todo ello que, de acuerdo con el propio Hayek, es imposible realizar cualquier tipo de racionalización teórica sobre el campo de la ética social? Personalmente, y esto es opinión de Huerta de Soto por si acaso, cuando dice personalmente, opinamos que el evolucionismo hayekiano es plenamente compatible con el intento de desarrollar teóricamente una ética que, trascendiendo el punto de vista estrictamente evolucionista, sin embargo, no la contradiga o no lo contradiga. Es decir, consideramos que es intelectualmente posible y necesario desarrollar una teoría ética en la cual se pueda analizar el valor intrínseco de las pautas de conducta e instituciones que han sido el resultado de la realización evolutiva de la propia naturaleza del ser humano. Desde esta óptica, los estudios científicos de tipo social estarían constituidos por tres niveles distintos pero complementarios, que se enriquecerían mutuamente. El primer nivel estaría constituido precisamente por la teoría evolutiva hayekiana, que permite interpretar teóricamente el resultado de los procesos evolutivos de desarrollo social. Analizar, interpretar teóricamente el resultado de los procesos evolutivos de desarrollo social.
Este primer nivel es altamente multidisciplinar, es decir, que implica muchas disciplinas, pues incluye estudios procedentes del campo de la economía, sociología, ciencia política, antropología, etc. El principal riesgo del investigador en esta área es utilizar una teoría errónea para interpretar los procesos evolutivos analizados. Y en este caso es paradigmático el gran impulso dado a la teoría de la evolución social por un autor como Hayek. Es uno de los máximos exponentes de la escuela austríaca de la economía y cuyo profundo conocimiento sobre el carácter subjetivo de la acción humana y los resultados espontáneos de la interacción social que se da en el mercado le permitió identificar desde sus orígenes la imposibilidad, desde el punto de vista de la teoría económica, de que el socialismo pudiese funcionar. El segundo nivel de aproximación estaría constituido por la propia teoría económica, entendida esta como un intento de racionalizar de una manera abstracta y detallada los complejos procesos espontáneos de interacción social que se dan en el mercado. Este campo ha sido desarrollado sobre todo por la Escuela Austríaca de la Economía, que se inicia en Menger y von Bauer. Continúa con Mises, es desarrollada por Hayek en la primera etapa de su vida científica, y ha seguido hoy en día su fructífero crecimiento gracias a un nutrido grupo de teóricos neoaustríacos que se menciona aquí como Kirchner, Rothbard, Lavoie, Odiscroll, Rizzo, Haidt, etc. El principal riesgo de este segundo nivel de aproximación a la ciencia social radica precisamente en lo que Hayek denomina constructivismo, dado que es extraordinariamente fácil que el científico de la economía caiga en el error de no limitarse a estudiar los procesos de tipo social de una manera lógica y formal, analizando sus distintas implicaciones, sino que llegue a creerse que tal conocimiento de alguna manera puede ser útil, ojo con eso, puede ser útil para reconstruir o diseñar la sociedad ex novo, que es el error en el cual cayó el marxismo y el socialismo. En este riesgo han caído palpablemente los economistas del paradigma neoclásico balraciano, que al centrarse en el estudio del equilibrio y en el desarrollo cientista de modelos en los que se presupone la disponibilidad centrada de una información que de esa forma no existe en ningún lugar en el mundo real, constantemente dan pie al error intelectual de creer, ojo con eso, de creer que es posible mejorar la sociedad mediante el intervencionismo y la ingeniería social. Es decir, tanto gente opuesta al socialismo puede caer en el mismo error que el socialismo cayó, y eso debe evitarse. Por último, el tercer nivel de aproximación estaría constituido por el desarrollo que una teoría formal de la ética social que ya hemos mencionado, Aunque Hayek parece negar explícitamente que tal teoría sea posible, estimamos factible y conveniente el desarrollo de una cierta teoría formal y abstracta de la ética social en la que se analicen a partir de determinados principios las implicaciones éticas de las instituciones y pautas de conducta que son resultado del proceso hayekiano de evolución. Como es lógico, el riesgo de este tercer nivel de investigación radica igualmente en el constructivismo. Y en este sentido hemos de ser especialmente cuidadosos a la hora de asumir las conclusiones teóricas a las que llegamos en este campo. En concreto, y como regla práctica de seguridad, siempre que las conclusiones de la teoría ética parezcan estar en contradicción con nuestro análisis interpretativo del proceso de evolución, deberemos conceder el beneficio de la duda a los resultados evolutivos de la tradición y poner en cuarentena, sometiendo al escrutinio y análisis crítico más profundo, las conclusiones teóricas que se hayan alcanzado. Pero ello no significa que debamos renunciar a intentar racionalizar éticamente los procesos sociales, y existen de hecho importantes aportaciones en este campo que, siendo perfectamente compatibles con el racionalismo evolucionista hayekiano, sin embargo, han permitido, déjenme aquí ajustar esto, han permitido enriquecer muy significativamente el acervo de estudios científicos
de nuestro tiempo sobre la libertad. En otras palabras, lo que Huerta de Soto está tratando de decir aquí es que el estudioso, desde la perspectiva de Hayek, debe evitar caer en el mismo error de la arrogancia cientista constructivista que cayó el socialismo. Así de simple. De creerse en la capacidad de diseñar la sociedad desde el lugar donde ellos se encuentran. Y ya hemos visto en un montón de países que al final ese supuesto esfuerzo intelectual, que ni lo respetan ni lo siguen, produce sociedades en las que el ser humano es aplastado, apabullado. Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros países. Sigue diciendo Huerta de Soto. Procede, déjenme ubicar esto que es un poco complicado mantener la cámara ahí. Ok, dice, procede a hacer unas breves consideraciones sobre la oportunidad histórica de la aparición de esta última obra del profesor Hayek que estamos comentando. En efecto, la publicación de La fatal arrogancia ha coincidido casi exactamente con la caída de los regímenes socialistas de los países del este de Europa, y que ha sido políticamente posible gracias al proceso de apertura política y reajuste social. Nos menciona perestroika, recordemos, Mikhail Gorbachev, cuando la Unión Soviética empezó a dejar de ser comunista, recientemente iniciado en la Unión Soviética. Seguimos leyendo. En efecto, las distorsiones y contradicciones de los sistemas del socialismo real, vuelvo a leerlo, en efecto, las distorsiones y contradicciones de los sistemas del socialismo real se han hecho tan evidentes para la mayoría de la población que el clamor popular por el abandono del socialismo y la reintroducción del mercado es un hecho insoportable para los antiguos regímenes. En este sentido, la caída del socialismo en los países del este ha de considerarse sin duda alguna como un triunfo científico y una confirmación histórica del análisis teórico del socialismo que ha venido realizando la escuela austríaca desde los años 20. Sin embargo, y una vez señalado lo que las actuales circunstancias tienen en homenaje para Ludwig von Mises y de satisfacción para el propio Hayek y el resto de los economistas de su escuela, es preciso resaltar que, habiendo puesto de manifiesto a priori el análisis teórico por ellos realizados, que el socialismo no podría funcionar por basarse en un error intelectual, puede considerarse una inmensa tragedia que hayan tenido que transcurrir tantos años de indecible sufrimiento de millones de seres humanos para que se ponga históricamente de manifiesto algo que ya desde un principio y gracias a la Escuela Austríaca de Economía se sabía teóricamente que tendría que ocurrir. De tal sufrimiento humano son especialmente responsables no solo una mayoría de los miembros de la propia comunidad científica, al pasar negligentemente por alto e incluso ocultar el contenido del análisis austríaco del socialismo, sino sobre todo ese torpe positivismo aún imperante de acuerdo con el cual solo la experiencia, al margen de cualquier teoría, sería capaz de poner de manifiesto las posibilidades de supervivencia de cualquier sistema social. Finalmente, y por eso es que les estoy leyendo esto, porque especialmente la gente joven no conoce, no sabe y no puede ubicar en una perspectiva histórica. Y esto va especialmente para aquellos jóvenes que están eager, se dice en inglés, eager, con la gran intención de buscar la información. Su alma les pide el conocimiento y está disponible en libros como estos. Especialmente para ellos es este contenido y otros buscadores de los hechos de la verdad. Nos dice, sigue diciendo Huerta de Soto, finalmente es necesario resaltar que el análisis hayekiano dentro de la amplia definición del socialismo que hemos enunciado al principio es plenamente aplicable a todas y cada una de las medidas intervencionistas y de ingeniería social que constituyen la nota dominante de la actuación del Estado en los países occidentales. Y esto incluye especialmente al socialismo del siglo XXI, que quiere hacer lo mismo, medidas intervencionistas y de ingeniería social en LATAM, en toda Latinoamérica. Es más, sigue diciendo Huerta de Soto, es más, el problema en Occidente se ve agravado en el sentido de que, a diferencia de lo que ha ocurrido con los países del este, que siempre han dispuesto el modelo comparativamente menos socialista de Occidente para descubrir y apreciar el verdadero coste del socialismo real, en Occidente no existe un modelo comparativo verdaderamente liberal
que ponga de manifiesto para las amplias capas de la población la sistemática manipulación y profundas contradicciones teóricas y éticas que son propias del curiosamente denominado estado del bienestar y de la socialdemocracia. Lo vuelvo a leer. No existe un modelo comparativo verdaderamente liberal que ponga de manifiesto para las amplias capas de la población. ¿Qué cosa de manifiesto? La sistemática manipulación y profundas contradicciones teóricas y éticas que son propias del curiosamente denominado estado del bienestar y de la socialdemocracia. En efecto, en esa casi interminable serie de áreas sociales en las que el Estado benefactor de Occidente coacciona a sus ciudadanos impidiendo el libre ejercicio de la acción humana y la función empresarial, millones de seres humanos no pueden perseguir libremente sus fines y objetivos, por lo que estos no actúan como incentivo para generar y descubrir el enorme volumen de información relevante que es necesario para coordinar y hacer avanzar la sociedad. La socialdemocracia, por tanto, no solo es un lastre para el desarrollo de la civilización, sino que además actúa como verdadero opio del pueblo, en la medida en que la coacción institucional que le es propia hace que ni siquiera los actores afectados por la misma sean conscientes de todo aquello que dejan de lograr por culpa del intervencionismo estatal. Por esta razón, el análisis teórico desarrollado por Hayek y su escuela es quizás el único elemento disponible para poner de manifiesto a amplias capas de la población lo importante que sería llevar a cabo, también en Occidente, una histórica perestroika que bien por vía evolutiva o revolucionaria redujera, ojo con esto, redujera a su mínima expresión las amplias áreas de socialismo intervencionista que se han desarrollado en países de economía de mercado. Ese prólogo fue escrito por Jesús Huerta de Soto, profesor titular de Economía Política, Universidad Complutense de Madrid, y uno de los máximos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, defensor del liberalismo. Hasta aquí llegamos con la lectura del prólogo. Repito, gracias por los que han seguido esta lectura en TikTok. Voy a subir el video con la lectura que queda grabado en YouTube, que es un poco más fácil de apreciar. Después de un día, porque tengo que esperar un día para descargarlo. Esto es una transmisión en vivo también en YouTube. Si lo quieren ver hoy, pueden ir a Javier's Books Readings, donde leo libros sobre un poco de temas. Entonces, ¿cuál es su idea? ¿Qué conclusión llega usted al respecto? Inicie un debate, inicie una conversación, inicie un análisis. El libro está disponible en Internet. Es un libro que se considera clásico actualmente para el análisis de este tipo de cosas. La cosa es, especialmente en los jóvenes, despertar esa hambre por el conocimiento y hacerlo con algo de autoridad, hacerlo con algo de valor y no solamente perder el tiempo en farándula, en insultos, en gritos y otras cosas. No contribuye a nada, no edifica nada, pero el abrir las mentes a las ideas, y esto es especialmente necesario en Ecuador en este momento, contribuirá a una sociedad mejor, especialmente entre los jóvenes. En la siguiente lectura, Dios mediante el día de mañana, vamos a continuar ya con el libro. Primero el prefacio por Hayek y hasta donde nos lleve la marea. Vamos con el prefacio, la introducción y vamos ya a conocer específicamente lo que Hayek expone. Adelanto que no es un libro sencillo, es un libro algo complejo. La exposición de Huerta de Soto fue magistral, con un lenguaje sencillo que cualquiera lo puede entender. Vamos a analizar cómo lo hace Hayek. Gracias por seguirme hasta aquí. Si te gustó el contenido y quieres seguir las lecturas, sigue al canal, dale like, activa la campanita. Y para la gente de TikTok, estén pendientes de el material que voy a estar subiendo. Gracias también por seguirme hasta acá. Y contribuyamos también con ideas al crecimiento de un pensamiento crítico. Gracias a todos. En este momento termino la
termino el live en las dos